Cambios en el Quidditch a partir del siglo XIV. Campo. Zacharias Moms describe el campo del siglo XIV con forma oval, de 150 metros de largo y 55 de ancho, con un pequeño círculo central en el medio de aproximadamente 60 centímetros de diámetro. Moms explica que el árbitro, o Quixote, como se los llamaba entonces, llevaba las 4 pelotas hasta el círculo central mientras los 14 jugadores permanecían alrededor. Tan pronto como las pelotas estaban libres, el árbitro se encargaba de arrojar la quaffle. Los jugadores se elevaban a toda velocidad. En la época de Moms, las porterías todavía eran grandes cestos colocados en el extremo de unos postes. En 1620, Quintius Umfraville escribió un libro, llamado El noble deporte de los magos, que incluía un esquema de un campo de Quidditch del siglo XVII. Allí comprobamos que ya utilizaban lo que conocemos como área de la portería. Los cestos izados sobre postes eran considerablemente más pequeños y altos que en la época de Moms. En 1883 se había rechazado ya el uso de cestos como método para anotar y se sustituyeron con los postes que se usan ahora. Una innovación de la que se informa en El Profeta del Quidditch no ha variado desde esa época. Vuelvan a poner los cestos. Ese fue el grito que lanzaron los jugadores de Quidditch de toda la nación ayer por la noche, cuando se hizo evidente que el Departamento de Deportes y Juegos Mágicos había decidido quemar los cestos usados durante siglos para anotar tantos. «No los estamos quemando, no exageren», declaró con aire irritado un representante del departamento cuando le pidieron que comentara el asunto. «Como ya habrán notado, los cestos se fabrican en tamaños dispares. Nos ha resultado imposible imponer una medida común que nos permitiera igualar todas las porterías de Gran Bretaña. Deben comprender que se trata de una cuestión de justicia. Miren, hay un equipo cerca de Barnton que tiene unos cestos minúsculos sobre los postes donde deben de anotar los contrarios, y allí no se puede colar ni una uva. En cambio, en su portería han puesto unos cestos de mimbre tan enormes que los postes cimbran con su peso. Eso no está bien. Nos hemos decidido por unos aros de medida fija y no hay más que discutir. Las cosas serían más limpias y justas». En este punto, el representante del departamento se vio obligado a retirarse ante la lluvia de cestos que le arrojaban los enojados manifestantes reunidos en el vestíbulo. Pese a que el disturbio que se desató fue imputado más tarde a duendes agitadores, no hay duda de que los fanáticos del Quidditch de toda Gran Bretaña lloraron esa noche el fin del juego tal como lo conocían. «No será lo mismo sin los cestos», dijo con tristeza un viejo mago con mofletes de manzana. «Recuerdo cuando era un mozalbete, solíamos prenderles fuego para divertirnos durante el partido. No se puede hacer eso con los aros. Se acabó la diversión». El Profeta, 12 de febrero de 1883. Pelotas. La quaffle. Como sabemos por el diario de Gertie Kettle, la quaffle se hizo de cuero desde el principio. Es la única de las 4 pelotas del Quidditch que no estaba originalmente encantada, sino que estaba hecha con retazos de cuero cosidos. A menudo tenía un asa, por si debía ser atrapada y tirada con una sola mano. Algunas quaffles antiguas tenían agujeros para los dedos. No obstante, en 1875, con el descubrimiento de los encantamientos para retener objetos, las tiras y los agujeros para los dedos se volvieron innecesarios, ya que el cazador puede sujetar con una mano el cuero hechizado sin esos complementos. La quaffle moderna tiene 30 centímetros y medio de diámetro y carece de costuras. La primera vez que se pintó de rojo fue en el invierno de 1711,
tras un partido azotado por una intensa lluvia que impidió que se distinguiera al caer en el campo enfangado. Los cazadores también estaban cada vez más irritados ante la obligación de lanzarse en picado si querían recuperar la pelota cuando no llegaban a un pase. Así, muy poco después de que se cambiara el color de la quaffle, la bruja Daisy Pennyfold tuvo la idea de hechizarla, de manera que si se caía lo haría lentamente, como si se hundiera en el agua, y los cazadores la podrían atrapar en el aire. La quaffle Pennyfold todavía se usa en la actualidad. Las Blodgers. Como hemos visto, las primeras Blodgers o Blooders eran rocas voladoras. En la época de Moms, la única mejora consistía en que las tallaban en forma de pelotas, aunque esto conllevaba una desventaja importante. Los bates mágicamente reforzados del siglo XV las podían partir. Cuando se daba este caso, todos los jugadores acababan perseguidos por guijarros voladores durante el resto del partido. Es probable que por esta razón algunos equipos de Quidditch comenzaran a experimentar con blodgers de metal al principio del siglo XVI. Agatha Chop, experta en antiguos artefactos mágicos, ha identificado por lo menos 12 blodgers de plomo, procedentes de ese periodo, descubiertas en pantanos ingleses y en turberas irlandesas. Son indudablemente blodgers, no balas de cañón, escribe. Las tenues hendiduras de los bates mágicamente reforzados son visibles, así como las marcas características de fabricación de un mago, tan diferentes de las de un mogol, la uniformidad de la línea de simetría perfecta. La prueba definitiva fue el hecho de que todas sin excepción volaran alrededor de mi estudio y trataran de tirarme al suelo cuando las liberé de su caja. Pero finalmente el plomo resultó ser demasiado blando para los propósitos de fabricación de la blodger. Cualquier hendidura producida en ella afecta su capacidad para volar en línea recta. En la actualidad todas las blodgers están hechas de hierro. Tienen un diámetro de 25 centímetros y medio. Las blodgers están hechizadas para perseguir a todos los jugadores de manera indiscriminada. Si se las deja su aire, atacarán al jugador que esté más cerca. Por eso, la tarea de los golpeadores es lanzarlas lo más lejos posible de su propio equipo. La Snitch dorada. La Snitch dorada tiene el tamaño de una nuez, como el Snitchjet dorado. Está hechizada para que evite la captura el mayor tiempo posible. Según una anécdota del año 1884, una Snitch dorada evitó que la capturaran durante 6 meses en Bodmin Moor. Al final ambos equipos suspendieron el partido, enfadados con la pobre actuación de sus buscadores. Algunos magos de Cornualles que conocen la zona insisten aún hoy en que el Snitch sigue volando libre por el páramo, aunque no he podido confirmar este dato. Jugadores. El guardián. Es indudable que la posición del guardián existe desde el siglo XIII, aunque su papel ha cambiado desde entonces. De acuerdo con Zacharias Moms, el guardián debe ser el primero en llegar a los cestos, porque su tarea es evitar que la quaffle entre en ellos. El guardián debe preocupar no acercarse demasiado a la otra punta del campo por si sus cestos son amenazados mientras no está. Sin embargo, un guardián veloz puede ser capaz de marcar un tanto y regresar a tiempo para evitar que el otro equipo marque. Eso es algo que ha de decidir el guardián según sus propios criterios. Por lo que acabamos de leer, queda claro que en la época de Moms los guardianes actuaban como cazadores con responsabilidades añadidas. Podían moverse por todo el campo y marcar tantos. Sin embargo, cuando Quintius Infrabil escribió El noble deporte de los magos en 1620, el trabajo del guardián había sido simplificado. Se habían agregado las áreas al campo y los guardianes debían permanecer en ellas vigilando los cestos, aunque podían abandonar su demarcación para intimidar a los cazadores adversarios o desviarlos a tiempo. Los golpeadores.
Las obligaciones de los golpeadores han cambiado muy poco con el transcurso de los siglos, y es probable que estos jugadores aparecieran desde el mismo momento que se introdujeron a las Blodgers. Su prioridad es proteger a los miembros de su equipo de las Blodgers, y lo hacen con la ayuda de bates. En el pasado eran varas, como la carta de Godwin Nin en el capítulo 3. Los golpeadores nunca se han dedicado a marcar tantos, ni hay ninguna constancia de que hayan manejado la quaffle. Estos jugadores necesitan una gran dosis de energía física para rechazar las Blodgers. Esa es la razón de que esta posición, por encima de las otras, haya sido ocupada más por magos que por brujas. Los golpeadores también necesitan poseer un excelente sentido del equilibrio, ya que a veces tienen que dejar de agarrar la escoba para golpear la Blodger con ambas manos. Los cazadores. La posición del cazador es la más antigua en el Quidditch, porque al principio el juego consistía solo en marcar tantos. Los cazadores se pasan la quaffle unos a otros y anotan 10 puntos cada vez que la introducen en uno de los aros. En lo que a sus facultades se refiere, el único cambio importante se remonta a 1884, un año después de la sustitución de los cestos por aros. Entonces se introdujo una nueva regla que establecía que únicamente el cazador que llevara la Chufal podía entrar en el área. Si entraba más de un cazador, el tanto se anulaba. La regla fue instituida para prohibir el Stugging, una jugada por la cual 2 cazadores pueden entrar en el área y embestir al guardián para hacerlo a un lado, de modo que quede un aro libre para el tercer cazador. La reacción ante esta nueva regla aparece en el profeta de la época. Nuestros cazadores no hacen trampa. Esa fue la atónita reacción de los aficionados al Quidditch en toda Gran cuando la llamada falta por Stugging fue anunciada por el Departamento de Deportes y Juegos Mágicos ayer por la noche. Los casos de Stugging han ido en aumento, dijo visiblemente tenso un representante del departamento. A nuestro entender, esta nueva regla acabará con esas lesiones graves que hemos tenido en tantas ocasiones. De ahora en adelante, solo un cazador, y no 3, intentará pegar al guardián. Todo será mucho más limpio y justo. En ese momento, el representante del departamento tuvo que abandonarnos porque la enfurecida muchedumbre empezó a bombardearlo con quaffles. Los magos del Departamento de Seguridad Mágica llegaron a dispersar a la multitud que amenazaba con hacer un estuche con el propio ministro de la magia. Un niño pecoso de 6 años salió del vestíbulo con la cara surcada de lágrimas. «Me encanta el Stugging», declaró entre sollozos el profeta. «A mi padre y a mí nos gustaba ver a los guardianes aplastados. Ya no quiero ir al Quidditch nunca más». El profeta, 22 de junio de 1884. Los buscadores. Estos jugadores son casi siempre personas de poco peso y muy veloces con la escoba. Los buscadores precisan tanto de agudeza visual como de habilidad para volar en una mano o, a veces, ninguna. Son decisivos en el resultado final de un partido, porque si captura el snitch, pueden obtener una victoria allí donde la derrota parece segura. Por eso son los jugadores con más probabilidad de sufrir las lesiones del equipo contrario. De hecho, si bien son los jugadores más admirados debido a que destacan más que los demás con la escoba, no es menos cierto que también son los que sufren las lesiones más graves. Eliminen al buscador. Es la máxima del libro de Brutus Scrimgeour, la Biblia de los golpeadores. Reglas. Las normas siguientes fueron establecidas cuando se creó el Ministerio de Deportes y Juegos Mágicos en 1750. 1. La altura que pueden alcanzar los jugadores no está sujeta a restricciones, pero ninguno de ellos debe traspasar los límites del terreno de juego. Si un jugador vuela por encima de las líneas que delimitan el campo, su equipo deberá entregar la quaffle al contrario. 2. El capitán del equipo puede solicitar tiempo muerto haciendo una señal al árbitro.
Ese es el único momento en que los jugadores pueden poner los pies en el suelo durante el partido. La pausa puede prolongarse hasta 2 horas si el partido ha durado más de 12. El equipo que no haya saltado al campo cuando se agoten las 2 horas será descalificado automáticamente. 3. El árbitro puede pitar penalti contra un equipo. El cazador encargado de lanzar el penalti deberá volar desde el círculo central hacia el área. Los otros jugadores, exceptuando al guardián, deben mantenerse bien apartados mientras se ejecute la falta. 4. Se puede robar la quaffle de manos de otro jugador, pero bajo ninguna circunstancia se permite a los jugadores aferrarse a ninguna parte de la anatomía de los contrincantes. 5. Cuando un jugador se lesione, no podrá ser sustituido. Por lo tanto, su equipo deberá continuar el partido sin el jugador lesionado. 6. Se puede llevar varita en el campo. El derecho a llevar una varita en todo momento fue establecido por la Confederación Internacional de Magos en 1692, cuando la persecución mogol estaba en pleno apogeo y los magos planeaban mantenerse ocultos. Pero de ningún modo se puede utilizar contra los miembros del equipo contrario o sus escobas. Tampoco se esgrimará contra el árbitro, las pelotas o cualquier persona del público. 7. Un partido de Quidditch solo puede concluir si se atrapa la snitch dorada o si los capitanes de ambos equipos acuerdan darlo por terminado. Las infracciones. Por supuesto, las reglas están hechas para saltárselas. Los archivos del Departamento de Deportes y Juegos Mágicos contienen una relación de nada más y nada menos que 700 infracciones de Quidditch, y se sabe que durante la final del Mundial de 1473, el primero de la historia, se llegaron a cometer todas ellas. Sin embargo, la relación completa de esas faltas nunca ha estado al alcance del público. El departamento opina que los magos y las brujas que vieran esa lista podrían sacar ideas. Mientras estaba investigando para este libro, tuve la suerte de acceder a los documentos relacionados con dichas faltas y puedo confirmar que ningún bien para el público puede resultar de su publicación. De todos modos, el 90% de las infracciones anotadas son irrealizables si se respeta la prohibición de utilizar varitas mágicas contra el equipo contrario, prohibición que se impuso en 1538. Del 10% restante, se puede decir sin temor a equivocarse que la mayoría no se les ocurriría ni siquiera a los jugadores más sucios, por ejemplo, prender fuego al cepillo de la escoba del adversario, golpear la escoba del adversario con la vara, o arremeter contra un adversario con un hacha. Esto no quiere decir que en la actualidad los jugadores del Quidditch nunca infrinjan las reglas. A continuación hay una lista con 10 de las faltas más comunes. El término de Quidditch correcto para designarlas aparece en la primera columna. Nombre: blagging, aplicado a todos los jugadores. Descripción: agarrar por el cepillo la escoba del rival para obstaculizar o aminorar su vuelo. Nombre: blatching, aplicado a todos los jugadores. Descripción: volar con el propósito de chocar contra el otro jugador. Nombre: blurting, aplicado a todos los jugadores. Descripción: agarrar el palo de escoba del oponente para desviar su trayectoria. Nombre: bumping, aplicado a golpeadores. Descripción: golpear la bludger en dirección al público para provocar la interrupción del partido mientras los encargados corren a proteger a los espectadores. Los jugadores con pocos escrúpulos utilizan esta maniobra para impedir que un cazador del equipo rival pueda marcar. Nombre: cobbing, aplicado a todos los jugadores. Descripción: uso exclusivo de los codos contra los adversarios. Nombre: flanking, aplicado a guardianes. Descripción: sacar cualquier parte de la anatomía por el aro para impedir que la quaffle pueda pasar.
El guardián debe ponerse delante de los aros para protegerlos. No puede hacerlo desde detrás. Nombre Haversaking. Aplicado a cazadores. Descripción: seguir sujetando la quaffle mientras ésta pasa por el aro. Deben arrojarla. Nombre Quaffle Poking. Aplicado a cazadores. Descripción: manipular la quaffle. Por ejemplo, pincharla para que caiga más rápido o vaya en zigzag. Nombre Snitch Nip. Aplicado a todos menos los buscadores. Descripción: tocar o atrapar la snitch dorada. Nombre Stugging. Aplicado a cazadores. Descripción: que más de un cazador entre a la vez en el área. Árbitros. Hubo una época en que arbitrar un partido de Quidditch era una tarea reservada a los magos y las brujas más valientes. Zacharias Moms relata que un árbitro de Norfolk llamado Cyprian Udall murió durante un partido amistoso disputado entre magos locales en 1357. Nunca se atrapó al causante del maleficio, pero se cree que fue un miembro del público, aunque no ha habido más asesinatos de árbitros desde entonces. Se han producido varios casos de manipulación de escobas a través de los siglos, el más peligroso de los cuales consiste en transformar la escoba del árbitro en un traslador, de manera que él o ella desaparecen del partido y aparecen meses más tarde en el desierto del Sahara. El Departamento de Deportes y Juegos Mágicos estableció reglas estrictas para las medidas de seguridad relativas a las escobas de los jugadores, y ahora, por fortuna, esos incidentes son extremadamente raros. Un árbitro del Quidditch eficiente tiene que ser algo más que un piloto experto. Debe vigilar las tretas de los 14 jugadores, de modo que la lesión más común de su colectivo es la tortícolis. En los partidos profesionales, el árbitro tiene la ayuda de los jueces de línea, que se colocan en las bandas del campo de juego y se aseguran de que ni los jugadores ni las pelotas salgan por encima del perímetro. En Gran Bretaña, los árbitros de Quidditch son seleccionados por el Departamento de Deportes y Juegos Mágicos. Deben pasar rigurosas pruebas de vuelo y aprobar un examen escrito muy exigente sobre las reglas del Quidditch. También deben superar una serie de pruebas exhaustivas para demostrar que no lanzarán embrujos ni maleficios a los jugadores que los insulten, aún bajo la presión más severa.